¿Están llegando los demás? Tengo a Sabrina y... ¿Está tu hermano? Sí, tomamos. Ah, ya, está los dos. Escucho solo a la Sabrina. Tengo una duda, ¿quién es Alambrito Delgado? Exacto, ¿quién es Alambrito Delgado antes de que lo retire? Sebastián, creo. Ya, se va por fuera porque no estamos acá para... Soy Vicente, perdón. No, Vicente, no, Vicente. Sí, fue más rápido, muy bien. Ya tengo a la Taira Hernández también. No fue por miedo, fue porque después no me voy a poder volver a conectar. Ay, ¿por qué? Porque si usted me saca, fue eliminado. Es como si usted me bloqueara. Eso no lo sabía. Yo pensé que solo lo sacaba. No, de hecho, después hay que hacer una tremenda configuración, creo, para poder volver a conectarse. O hacer un nuevo link. Ah, no sabía. Ya, qué bueno saber eso, no tenía idea, mira. Ya, para la Gracias, otra voy a Alambrito. poner 5 segundos antes de echarlos por fuera. No 1. Ya, le tengo aquí a Martina Quirós. Quirós. Presente. Martín Morales también. También está Vicente Fernández. Ahí la Taira también. Ok, por lo menos hasta ahora. ¿Ya? ¿Cómo estuvo la semana? ¿Cómo estuvo su última entrega? Bien, diría yo. ¿Sí? Estuve haciendo tareas, pero después cuando acabó como cuando entregué las tareas, después ya no tanto. Ya. Ni yo me entendí. ¿Por qué les pregunto? Porque habían algunos que parece que se complicaron un poquito con el tema de la actividad. Entonces, para saber si tuvieron alguna duda en realidad, si... Acá. ¿No? ¿No? Ya. Ahí estoy buscando mi presentación. No la encontraba. No ha llegado nadie más. Hoy los demás, ¿por qué son tan poquitos hoy día? Ahí llegó Martín Espinosa. No sé, casi no se conectaba nadie. En la primera clase se conectaron como 3, 4 estudiantes nada más. Sí, revisé que se conectaron súper poquito. Y en el anterior también se conectaron 4. No, 5 más bien, no, que sea. Ya, pero ahí ahora están llegando Vicente Enrique también, qué bueno que estén llegando. Presentes. Sí, chiquillos, recuerden que yo por lo menos en mi asignatura califico con nota la asistencia. Así que para que no falten, ¿no? Acá ustedes no son un curso que falte mucho, por eso me sorprende. Ahora ya somos más, qué bueno. Ya, chiquillos, no sé si ya revisaron ustedes lo que es el portafolio. No, ni se ha subido. ¿No se ha subido? ¿Cómo No, que que yo no? sepa. No, que yo sepa, no se ha subido. No, los mandé hace rato. Justamente A para que ver, lo tuvieran. déjeme revisar. Bueno, espero que estén subidos, si no, lo vamos a ver acá y después que lo van a subir probablemente sin problema. ¿Ya? Déjenme arreglar aquí algunos detalles que esta cosa de mi computador se me queda aquí como pegadito. Bueno, con la vista sí se subió, café. Ah, ya, qué bueno, ya. Sí. Bueno, qué bueno, porque pensé que de verdad no ¿Se estaba. subió ahora el 8? ¿Ah? ¿Ah? ¿Se subió el 8? No sé cuándo se subió, pero sé que debieran estar. ¿Ya? Instalación artística en grupo. Exacto. ¿Cómo así? Eso es lo que vamos a ver hoy día. ¿Ya? Yo lo tengo ready. Voy acá. Vamos a compartir pantalla. Es que se me demora abrir el PPT. El día del PP. Ya. Ahora sí. Vamos a ver instalación y arte contemporáneo. ¿Ya? Vamos a conocer las principales características de las instalaciones artísticas. Ese es el objetivo de la clase. Ahí quedó pegadito. Voy a salir un poquito de mi video acá porque no me gusta la pantalla. Ya. Pues hoy día vamos a conocer las principales características de las instalaciones artísticas.
¿ya? Para ello tenemos que saber qué es el arte contemporáneo, ¿ya? Y a qué apunta. ¿Ya? Va a ser súper importante porque las instalaciones artísticas van a estar ligadas 100% a este tiempo, ¿ya? Dentro de la historia del arte. ¿Ustedes saben lo que es el arte contemporáneo? No, ¿Qué es lo que se imaginan ustedes que es contemporáneo? ¿Qué? ¿Conocen la palabra, el concepto Actual. contemporáneo? actual. Ya, que es actual, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos del arte contemporáneo, hablamos de un arte, Actual. exacto, un arte actual, un arte que es mucho más cercano a lo que nosotros hemos estado viviendo, lo que se ha hecho hasta el día de hoy. Pero este periodo, para considerarse como arte contemporáneo, también está sujeto dentro de una fecha establecida, ¿ya? Se considera como parte del arte contemporáneo todas las manifestaciones y expresiones artísticas realizadas a partir del siglo XX, hasta el día de hoy, ¿ya? Entonces, le decía, se considera a mediados ya del siglo XX hasta el día de hoy el arte contemporáneo, ¿ya? Anterior a eso se considera el arte moderno, ¿ya? El arte contemporáneo va a ser un quiebre hacia el arte academicista de la época, ¿ya? A la tradición del arte, de la pintura sobre todo, de la escultura, ¿ya? Que tiene relación con la forma en cómo debiese representarse la realidad o las cosas. Antiguamente, cuando hablamos del arte moderno hacia atrás, podemos darnos cuenta que existen estos grandes maestros que intentan, ¿cierto?, pintar de manera más realista, más naturalista, o si no, están pintando con distintos tipos de géneros de pintura. ¿Ya? ¿A qué apunta la palabra género de pintura? No habla de la tela, no, habla de un conjunto, ¿cierto?, de una agrupación, un conjunto, donde este tipo de arte va a comenzar ahí, de cierta manera, a romper unos esquemas. Dentro de este arte, por ejemplo, tradicional, se considera cómo se debiese pintar. Por ejemplo, las representaciones en el género tradicional, por ejemplo, está en la pintura del retrato, está el género pictórico de la pintura de paisaje, está el género pictórico de la pintura de historia, ¿ya? Entonces nos vamos a encontrar con géneros pictóricos que se van a enmarcar en una categoría de cómo se debiesen pintar ese tipo de pintura, ¿ya? En cambio, el arte contemporáneo va a pescar todos esos tópicos y va a hacer lo que quiera con ellos, ¿ya? Va a pintar el retrato de una forma que se les complace, van a pintar los paisajes de otra manera, van a pintar, ¿cierto?, la historia de otra forma. Entonces, una de las cosas que vamos a ver dentro del arte contemporáneo y que va a marcar un hito en los cambios que en ellos suceden, como les mencionaba, ¿cierto?, tiene que ver con la representación en la pintura. ¿Ya? La representación en la pintura cambia bastante. ¿Ya? Ya no se busca representar la realidad tal como nosotros la vemos, sino que cambia el paradigma desde lo subjetivo. ¿Ya? Eso es que cuando hablamos de artes visuales o del arte, siempre la gente dice que el arte es muy subjetivo, es muy personal. Ese concepto, esa idea de que el arte era muy subjetivo, personal, no existía antes. ¿Ya? Antes, la época del arte moderno hacia atrás, el artista era considerado un genio, una persona que tenía dones que los demás no tenían. ¿Ya? Era básicamente una persona nacida para ser artista. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con ello? Que básicamente en la escuela de arte lo que hacen en ese periodo es adoctrinar de cierta manera la forma de pintar. Los artistas no podían pintar de una manera distinta a la academia, tenían que pintar tal cual les enseñaba. Entonces, esa forma de pintar va a cambiar dentro del arte contemporáneo. También la escultura va a tomar otra forma y también otras materialidades. Nosotros vimos, ¿cierto?, el tema de las esculturas, ¿se acuerdan un poco de ella? Sí, profe. Ya. Por ejemplo, las esculturas antiguas, ¿cómo eran? ¿De qué materiales tenían que ser? Cerámica. ¿Ah? Como de piedra o hierro. Exacto, tenían ¿Cómo que se ser de llama? materiales nobles, como piedra, el mármol, eso, exacto, muy bien ahí.
Eso eran las materialidades que se tenían que ocupar de pie forzado para hacer una escultura. Hoy en día, ¿es así? Uno puede usar ahora arcilla, cosas ¿Ya? más básicas. Exacto, uno puede ocupar otras formas, otras materialidades, la arcilla, la greda, podemos ocupar también objetos que están en desuso, podemos ocupar madera, el plástico, podemos incorporar distintos tipos de materialidades que antes no se pensaban dentro de la escultura. Entonces, todas estas cosas son los cambios que genera el arte contemporáneo dentro de la historia del arte. ¿Ya? No es menor. Por eso es que cuando se habla de arte contemporáneo también se habla del arte que no se entiende, porque es tanto la experimentación que existe tanto en la pintura como en las formas de la escultura, que básicamente uno no logra entender la obra, porque uno está acostumbrado a tener un relato en la obra, ¿ya? Que la obra te cuente algo. Cuando hablamos del retrato, por ejemplo, la obra te cuenta quién es la persona, de dónde viene, de qué familia viene, si tiene plata, si no, si está soltera, si no. Muchas cosas se integraban en la pintura de retrato para poder dar información al espectador. Hoy en día vemos la pintura del retrato sumamente experimental, o sea, es cosa de ver las pinturas de Picasso, por ejemplo, para entender que esa forma de percibir el retrato, identificar los elementos más reconocibles de la persona, queda en un segundo plano, ¿ya? El concepto del cuadro también se va a ver visto en cuestión, ya se va a tensionar, esta idea a partir de la ruptura que el cuadro va a tener. ¿Por qué? Porque la pintura también va a salir del soporte tradicional del cuadro, ya de este cuadro enmarcado con un marco bonito, bien reluciente, dorado, con hartos detalles. Ese tipo de conceptos se termina tensionando y las pinturas cambian su formato desde el cuadro a la calle. ¿Ya? Por ejemplo, los murales, los grafitis, ¿cierto? Todas esas cosas que nosotros vemos en la calle, por ejemplo, todo eso que antes se veía como pintura en un cuadro, se termina explorando en otro soporte, ¿ya? Entonces ahí vamos a ver que esta idea tan tradicional de la pintura también no solamente va a romper el esquema de lo que se representa, sino también el soporte con el cual se trabaja. ¿Ya? Va a haber mucha experimentación en materialidad y en expresión artística dentro del arte contemporáneo. ¿Ya? Gracias a estas ideas, ¿cierto?, del arte contemporáneo, también van a empezar a surgir nuevos movimientos vanguardistas en el arte. ¿Ya? Surgen lo que se conoce la vanguardia, el movimiento de vanguardia. ¿Ya? Estos movimientos son corrientes artísticas que buscan experimentar con la pintura de distintas maneras, ¿ya? Estos, como surgen a inicios del siglo XX, también va a estar muy arraigado al contexto histórico de ese periodo. ¿Alguien de aquí sabe qué ocurre a principios del siglo XX en el mundo? No en el arte, en el mundo. A ver, ¿hay alguien que haga memoria un poquito? ¿Qué pasa en el siglo XX? ¿Qué pasa en 1917, por ejemplo? O en 1914, mejor. Creo que una guerra, ¿no? Ya, hay una guerra. ¿Cuál guerra es la que hay? Creo que la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial. ¿Ya? En 1914 empieza y surge la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Eso va a generar un impacto tremendo en toda la sociedad que se ven afectada, en todos los países. ¿Ya? Y dado a que el arte también representa, de cierta manera, los contextos históricos o cómo los artistas pueden percibir que las personas están viviendo los contextos históricos, es que también el arte va a empezar a cambiar su forma de pintar para poder adecuarse a estas nuevas expresiones o sentimientos y emociones que tiene la sociedad. Ya pensemos que la Primera Guerra Mundial causa un impacto tremendo dentro de los países. Después de esa guerra mundial aparece en 1929 la crisis económica ya de Wall Street. Entonces van a suceder muchos hechos históricos que van a desestabilizar de cierta manera a las ciudades, a los países que se ven sobre todo involucrados en esta guerra.
¿ya? Y también al verse involucrado de esta manera, es que los artistas también van a buscar formas de poder representar todo lo que está sucediendo en ese momento. La guerra, el entorno, la tristeza, las emociones, la forma de percibir la realidad, la rapidez, cómo empieza a avanzar también la sociedad. ¿Por qué? Porque también ya a mediados del siglo XIX empieza, ¿cierto?, a surgir distintos elementos o inventos tecnológicos que ayudan. ¿Alguien tiene música? ¿Podría bajarla? No sé, todavía escucho como música de fondo. Entonces, vamos a fijarnos que en el arte contemporáneo van a ver estos movimientos vanguardistas, no solamente van a querer romper con los cánones o lo establecido por la academia, sino que también va a proponer una nueva forma de poder representar lo que está pasando. ¿Ya? ¿Sí? Acá podemos ver distintas pinturas. Acá en estas obras que vemos acá, se observa, por ejemplo, las pinturas de Picasso, desde el cubismo, las pinturas de Cézanne en el postimpresionismo, ya con Van Gogh también en el impresionismo. Tenemos el Caballo Azul de Picasso en su periodo más expresionista. Ya tenemos las pinturas de Munch, que también son expresionistas. Tenemos acá otra de Picasso que tenemos. Sí, hay varias cosas. Hay surrealistas, por ejemplo. Acá observamos otro tipo de pintura que son de otros movimientos vanguardistas. Acá tenemos el futurismo, por ejemplo. El arte del futurismo, el movimiento futurista, es un arte que está concentrado en el progreso de la máquina, de la industria, por ejemplo, del movimiento y la velocidad. Y eso se da justamente porque a mediados del siglo XX también empieza a haber un aumento en el tema del tren, en la locomotora, en los autos, empiezan a aparecer los vehículos, las motos, empieza a mostrarse nuevos inventos que hablan de lo rápido que está avanzando una sociedad. Entonces el arte futurista trata de representar esa rapidez a partir de distintos patrones que simulan movimiento y a partir también de la representación de la máquina como principal eje o centro de atención de las temáticas que tiene este tipo de movimiento. ¿Ya? Ahora, vamos a ver qué son y qué es la instalación e intervenciones artísticas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este tipo de técnica o nueva corriente artística va a surgir justamente dentro del arte contemporáneo. Anterior a esto, antes del siglo XX, no existía el concepto o la idea de instalación artística. ¿Ya? Esta idea y este concepto solo empieza en este periodo. ¿Ya? No es como, por ejemplo, cuando hablamos de la pintura en la vanguardia, la pintura ya nosotros como tal la conocemos hace muchísimo tiempo atrás. Ya sabemos que la pintura está arraigada casi desde los inicios de la humanidad, pero la forma de representar las cosas es lo que cambia dentro del arte. En cambio, acá la instalación artística es un concepto nuevo, totalmente nuevo dentro de la rama del mundo del arte. ¿Ya? Entonces el arte de instalación es también un tipo de arte contemporáneo en el cual el artista, ¿ya?, va a utilizar como parte de la composición de su obra el propio medio, o sea, el espacio, ¿ya? Por ejemplo, como las paredes, el piso, las luces o incluso las instalaciones eléctricas, dónde están, etc. ¿Ya? Además de objetos diversos. O sea, va a fijarse dentro de su composición como instalación, ¿ya?, la materialidad, el espacio y el espectador. Esos son los tres factores que se vinculan, ¿ya?, dentro de la instalación artística. ¿Ya? ¿Por qué? Porque una instalación artística no tiene un patrón base. ¿Qué quiere decir eso? Que no existe un tipo de instalación artística, sino que la instalación artística es un concepto muy ampliado y experimental dentro del mundo del arte. ¿Ya? No hay una forma de hacer instalación, sino que todas las formas posibles se pueden transformar en una instalación. Ahora, vamos a ver un poquito qué es la relación que tiene entre instalación e intervención artística, ¿ya? Que son dos cosas que pareciesen ser muy similares, ¿ya?, pero tienen algunas distinciones, ¿sí? Tienen unas pequeñas diferencias, ¿ya?
¿Por qué es importante? Porque así vamos a saber cuándo estamos frente a una instalación artística y cuándo estamos frente a una intervención artística, ¿ya? Primero, ambas buscan modificar el espacio. Este concepto es lo que tienen en común entre la instalación y la intervención, ¿ya? Las dos buscan modificar un espacio. Ambos conceptos son homologables. ¿Qué significa homologables? Que pueden ser mezclados, pueden trabajar de manera conjunta. Por ejemplo, una intervención artística puede también ser una instalación artística, ¿ya? Como viceversa, ¿ya? Pueden tener de ambos, como puede ser solamente una. Buscan generar una experiencia estética, ¿ya? Esto es súper puntual porque una de las características principales que va a tener la instalación y la intervención artística. ¿Qué es lo que saben ustedes de la experiencia estética? ¿Qué creen ustedes que es una experiencia estética? ¿Mm? De lo que se les ocurra. Por ejemplo, chiquillos, ¿qué para ustedes es una experiencia? ¿Mm? Cristóbal, que llegó, dígame. ¿Qué es una experiencia, por ejemplo? Haber vivido alguna vez o varias veces. Ya, es algo que uno ha vivido, ¿cierto? Ya tiene, ahí está muy bien. ¿Ya? Una experiencia es algo que uno vive. Ahora, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de lo estético? ¿Qué es la estética para ustedes, chiquillos? ¿Mm? ¿Qué es lo que se les ocurre cuando le hablan de la palabra estética? Esa es una palabra que se ocupa mucho en varias cosas. ¿Mm? Se ve bien, supongo. ¿Lo qué? Que se vea bien, supongo. Ya, muy bien, tiene que ver con lo bello, que se vea bien, que se vea bonito. La estética tiene que ver, ¿cierto?, con el concepto de la belleza, ¿ya? De lo que nos gusta o no. La belleza es súper subjetiva, ¿ya? Eso nosotros lo tenemos que tener súper claro, ¿ya? Algo bello del arte también, muy bien, Cristóbal, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de estética como algo bello, ¿cierto?, ahora relacionemos la palabra juntas, ¿ya? La experiencia estética sería cómo yo, ¿cierto?, experimento estéticamente lo que estoy observando, lo que estoy viendo. Hay experiencias estéticas que son sumamente apacibles, como también hay experiencias estéticas que son sumamente terroríficas, ¿ya? Ahí el artista busca generar distintas experiencias en su obra. Va a ser súper importante eso, porque hay distintas formas de ver una obra dentro del arte. Ahora, pueden ser obras también que son transitables, ¿ya?, por el espectador, y que éstas pueden interactuar también con ellas. O sea, por ejemplo, hay instalaciones artísticas que uno puede entrar en ellas, recorrerlas por dentro y por fuera, ¿ya? Como también hay intervenciones o instalaciones artísticas que uno puede tocar, ¿o cierto?, o tiene que hacer una acción para que la instalación funcione o reaccione. Entonces, todas esas cosas generan una experiencia estética, una experiencia, ¿cierto?, en relación al arte. Por eso se llama experiencia estética, porque está asociado al arte, ¿ya? No es una experiencia de vida, es como yo reacciono ante un objeto artístico, ¿ya? Uno puede reaccionar bien, uno le puede gustar, uno puede no entenderlo, uno puede decir me desagrada. Todo eso es parte de la experiencia estética. No se pone la música el papá. Pide la mamá. Ya, espérame un poquito. A ver, es que tengo a los papitos de fondo y como que no podía escuchar. Ahora sí. Ya. Seguimos acá. Entonces, ¿qué cosas también vamos a tener considerado dentro de los elementos de la instalación, que va a ser súper importante? ¿Ya? Va a tener que ver con el espacio expositivo, ¿ya?
vamos a ver cuáles son las características que tiene que cumplir una instalación o una intervención artística para que se pueda llevar a cabo. ¿Ya? Estas son las cosas que tienen en común todas las instalaciones artísticas. Primero, un espacio expositivo. Como habíamos mencionado anteriormente, el espacio, el lugar es sumamente importante en una instalación. Es básicamente la base de donde empieza el concepto de instalación. ¿Ya? Es importante no solo considerar la obra y la materialidad, también va a ser importante el lugar de instalar, ¿ya? Esta obra. ¿Ya? Las obras se tienen que vincular con el espectador y con el lugar, por eso se llama una instalación, ¿ya? Porque está instalada en un espacio, no está pegada solamente en el muro, sino que ocupa un espacio. Aquí vamos a ver algunos ejemplos de intervenciones y instalaciones artísticas. ¿Ya? Esta es una intervención artística. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Cuál es una de las diferencias que vamos a encontrar entre la instalación y la intervención? Es la permanencia. Una instalación artística puede ser retirada, por ejemplo, y ponerla en otro lugar. Una intervención artística, ¿cierto?, tiene la cualidad de que puede ser movida de un lugar, como puede quedarse por siempre o hasta que el tiempo, ¿cierto?, la deshaga. Acá, por ejemplo, tenemos una intervención artística. ¿Por qué? Porque aquí los árboles están pintados. Yo no puedo mover estos árboles de un lugar a otro para que pueda dar este mismo efecto. Tampoco puedo ya sacarle la pintura y ponerle la misma mancha en otro árbol. ¿Se entiende? ¿Se entiende a lo que voy? Dígame si o no. Sí. Ya, muchas gracias. ¿Ya? Acá, por ejemplo, tenemos otro concepto de instalación. Fíjense, esto es una instalación arquitectónica. Acá vemos que está en una pieza, es un espacio cerrado, ¿cierto? Donde está todo cubierto con distintos bloques de edificios, casas, ¿cierto? Calles, podemos ver. ¿Qué les pasa con esta obra? Vamos a ver el tema de la experiencia estética. ¿Qué les pasaría a ustedes si estuvieran dentro de este lugar? ¿Cómo se sentirían? ¿Mm? Chiquillos, Sí, profe. ¿cómo se sentirían ustedes, por ejemplo, si tuvieran que estar viendo esta obra ahí, estando adentro de este lugar? Si es cerrado, creo que me sentiría claustrofóbica. Es un espacio cerrado. Sí, me Ya, daría un ¿y qué poco de te- miedo, pero no tanto. ya, ¿por qué te generaría esa sensación de claustrofobia, por ejemplo? Me interesa ese concepto. No sé. Explícalo, no, si está muy bien, muy bien. Claustrofóbico. Yo no soy claustrofóbica. Creo. No, pero te puede dar esa sensación. Eso es algo que se llama, es parte de la experiencia estética. Sabrina, lo que tú acabas de decir es cómo tú te sentirías. No es que tú eres claustrofóbica, pero por ejemplo, esta obra está tan saturada de elementos arquitectónicos como es la ciudad hoy en día, ¿cierto? Nosotros no percibimos la ciudad de esta manera porque acá la vemos a escala, pero así se ve la ciudad si nosotros nos metemos a Google Maps, ¿cierto? Así se ve todo alrededor. Entonces, ¿qué pasa si estuvieras encerrado en este espacio? Claramente abruma y genera, ¿cierto?, esta sensación como claustrofóbica, como de tenerle un poco miedo a este encierro, porque es abrumador, ¿ya? Esa sensación que mencionó, por ejemplo, la Sabrina, es parte de la experiencia estética, ¿ya? Si se dan cuenta, una experiencia estética no necesariamente tiene que ser una sensación agradable, ¿ya? Acá la sensación claustrofobia viene, para mí también, es alguna sensación que me provocaría, porque es demasiado, está tan lleno de cosas, ¿ya? Que llega a ser muy abrumador que te siente como que las cosas te absorben. Acá, fíjense en esta también es una instalación. ¿Qué les pasa con esta instalación? ¿Cómo creen que ustedes que se sentirían si estuvieran ahí como la señora, como la niña ahí? En una cueva. Ya está como la sensación de una cueva, ¿ya qué más? ¿Qué más les Oh, pasa? bonito. Cueva. Ya, fin. ¿Mm?
¿Qué les pasa con el material? ¿De qué está hecho? ¿Pueden darse cuenta de qué está hecho? No sé, no tengo ni idea de qué está hecho. Son puras bolsas plásticas, que con calor son pegadas para poder dar esta sensación y que se mezclen los colores, porque el plástico con el calor como que se va expandiendo. Entonces puede uno generar textura y transparencias de color. Pero si se fijan, todo lo que está ahí son puras bolsas plásticas. Lo que tiene encima de ella es una nube de bolsas plásticas. Entonces, ahora sabiendo la materialidad, ¿cómo ustedes creen que se sentirían si estuvieran No en tengo la... ni idea. Tengo ni idea de cómo se sentiría eso, pero bueno. Bueno, de toco una pregunta. ¿Es un espacio abierto o cerrado? Una camarita que me tengo que ¿Ah? entender. Que sea un espacio abierto o un espacio cerrado. Las obras, instalaciones pueden estar en un espacio abierto o cerrado, eso también es una buena pregunta. Acá está dentro de un espacio cerrado, ¿ya? Pero está instalado Ok. en medio de la sala. Me sentí Igual no es tan chico, a mí no me daría tanto miedo. según yo estaba como en una cueva de Minecraft. Te da una sensación de una entrada, una cueva, no da la sensación tanto de claustrofóbica como la anterior, porque esta se nota que está, está abierto, no está tan cerrado al entorno. Nosotros podemos ver que está la parte de atrás, la pared de atrás, por ejemplo, no está en un bloque cerrado como la obra anterior, que en sí parecía, cierto, como una caja cerradita. Ya, me parece un dinosaurio, ya que bueno, la gente puede interpretar, sí, pucha, ahora que lo dijo, sí, ahora ya veo el dinosaurio. ¿Ven cómo cambia una sola experiencia? Por ejemplo, acá dijeron que parece un dinosaurio, ¿ya? Porque así lo percibió, y ahora que lo dijo, yo ya lo puedo percibir, lo puedo. Entonces mi experiencia ahora con la obra Porque es más cambia, un tigre o algo así. Yo ¿ya? no ¿Ven? sé. Ahora, también hay instalaciones que no son tan dimensionales, también pueden ser bidimensionales como sería en el muro. ¿Ya? Acá vemos que se utilizan las luces como parte de esta instalación, ya que dice ahí the part. ¿Ya? Entonces, vemos como los cables, aquí la instalación también una de las cualidades, aparte del espacio, como les dije, es la materialidad. ¿Ya? Los materiales también van a provocar una experiencia estética. ¿Por qué las luces? ¿Ya? Nosotros hay algo que se ha demostrado dentro del tema visual, es el uso de las luces. Las luces son cosas que es un elemento que a nosotros nos llama mucho la atención. Nosotros somos como polillas cuando vemos luces. Incluso si se dan cuenta hoy en día hasta los filtros. ¿Sabías? Ahora sí, ahora sí. Se había salido, parece, ¿me escuchan? Sí, profe, se escucha. Ya, ahí sí. Entonces vamos a darnos cuenta que van a haber muchas formas de entender la intervención o la instalación artística. ¿Ya? Acá, por ejemplo, tenemos otra obra de puros zapatos. ¿Qué se imaginan ustedes que significa esta obra? La zapatería. ¿Ya? ¿Qué más? Miren ahora bien cómo están los zapatos situados. Observen, fíjense cómo ocupa todo el espacio. ¿Qué espacio ocupa? ¿Poco o harto? ¿Mm? Todo lo que ustedes ven en el suelo es una obra, todo. Entonces también vamos a fijarnos que las instalaciones pueden ser pequeñas como también inmensas. Estas son solo zapatos, acá están los zapatos de hombres y acá zapatos de mujeres y niños, ¿ya? Y estos zapatos representan a todas las personas que murieron en las migraciones de Siria. Cuando viajaron a Europa, cuando Siria estuvo en un conflicto muy grave hace unos años atrás, hubo una migración muy masiva, donde los sirios huyeron incluso en barcos, y muchos de ellos no alcanzaron a llegar a las costas europeas para poder pedir ayuda, y muchos murieron. Incluso hay una de las imágenes más potentes, es cómo llega un bebé muerto a la orilla del mar, porque ya no sobrevivió ni él ni su papá, que querían cruzar y poder salvarse de lo que estaba pasando en Siria. Entonces, esta obra, esta instalación, es muy potente cuando sabemos a qué apunta el concepto.
Y así nos permite también ver qué experiencia nos provoca. ¿Qué les pasa ahora al ver estos zapatos, sabiendo el contexto? Sigo viendo lo mismo. Una flecha apuntando algo. Un montón de zapatos. Hay un tipo de flecha, ya muy bien ahí la observación. ¿Ya? ¿Por qué cree que hay una flecha ahí? Como ese tipo de La- flecha. ¿Ah? Todas esas formas parecidas. También puede depender de la perspectiva. Ya, muy bien, sí. Otra cosa. Muy bien en ese aspecto. ¿Qué te pasa? Si tú estuvieras ahí viendo esta obra, sabiendo el contenido de esta obra, ¿qué es lo que pensarías? ¿Qué te pasaría al ver tú esta obra de frente? O recorrerla. Pues que hay un montón de zapatos. Pues sí, un montón de zapatos. ¿Ya? Pero todos esos zapatos representan a las personas que fallecieron. Pero siguen siendo zapatos. Para los demás, por ejemplo, ¿qué sería para ustedes esta obra? ¿No? Porque, por ejemplo, dentro de esta obra, una de las cualidades que tiene es justamente la evidencia de la cantidad de personas que fallecieron. Nos deja en evidencia la cantidad de niños que no alcanzaron a cruzar. Fíjense los zapatitos que hay del tamaño que son. Son pequeños. Acá hablamos de bebés que también murieron en este transcurso por tratar de buscar una mejor vida, ¿ya? De salir de un país donde se le estaba quitando todos sus derechos, donde se estaban matando a personas, a llegar a otro y que lamentablemente no alcancen ni siquiera a sobrevivir para poder ver esta nueva posibilidad de vida. Eso nos muestra esta obra. Por eso es tan potente la simpleza de los zapatos, ¿ya? Pero también lo potente que es el mensaje. También podemos ver otro tipo de instalaciones que están asociadas a otros conceptos como el land art, que tiene que ver con la idea de la naturaleza, de traer la naturaleza al espacio cerrado, por ejemplo. Fíjense, también esta es una de las instalaciones que yo más amo, que me encantan, porque aparte de la experiencia del olfato, porque aquí vamos a entrar a una pieza donde está lleno de flores, el olor a las flores va a ser sumamente impactante, también tenemos una propuesta de tonos, gama tonal. Ya vemos los colores que hay arriba y los colores que hay abajo, cómo se contrastan los colores cálidos con los colores fríos que tiene abajo, y cómo esto parece que fuera una instalación mágica, de fantasía, ¿o no? ¿Qué les pasaría si ustedes estuvieran en esta sala viendo todas estas flores? ¿Qué harían? ¿Qué sería lo primero que harían? Bueno, yo las olería todas. Ya, yo también haría eso, trataría de oler todas las flores. Probablemente saque fotos, porque me pondría ahí para sacarme selfie, miren, todo el mejor fondo de fotos. Una selfie sin filtro. Exacto, una selfie sin filtro, dan ganas de no ponerle nada a una de esas fotos, porque ya la belleza en sí está ahí. Y entonces esa experiencia estética que nos provoca ya es mucho más agradable que la anterior. Ya la clase se va a acabar. Sí, vamos a terminar acá, y vamos a continuar acá. Le voy a dejar la actividad, sí, antes de que terminemos, ¿ya? Que es describir en su croqueta